Muy buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes, buenas noches, si es que están conectando desde países más lejanos como en España, que ha habido algunos participantes a veces. Estamos partiendo el quinto y último webinar de una serie que organizamos desde Casa Latina y Gaia U Latina, en alianza, para compartir distintas herramientas, distintos puntos de vista, saberes y experiencias que nos puedan servir para abordar estos tiempos de transformación, de transición, del gran giro, que le llaman algunos también. Entonces, en esta oportunidad estamos convocando y nuestra conversación se va a centrar en una de estas miradas hermosas que son las danzas de paz universal. Tenemos aquí a nuestro invitado, que no es invitado, sino que es súper dueño de casa, porque Jorge Calero, el mono, como le conocen muchos de ustedes a lo mejor, es parte tanto de Casa Latina como de Gaia U Latina, y también es líder y participante de Ecualdea Atlántida y de los círculos de la organización de los círculos de formación y de compartir las danzas de paz universal. Entonces, Jorge, adelante. Tú estás conectando, me imagino, desde tu casa en Colombia, no lo sé. Ya nos compartirás. Sí, hola. O se escucha muy entrecortado, quizás vas a tener que... Hola, Guru. ¿El audio? Se escucha el audio, pero se Bien. escucha entrecortado. Quizás vas a tener que quitar la cámara. ¿Me escuchas? Hola. Ahora te escucha, ahora se te escucha mejor. Adelante. Ok, probemos ahí. ¿Qué tal? Ya, bueno, pues muchas gracias y bienvenidos y bienvenidos. Parece que hay problemas de conectividad, Jorge. Quizás prueba a hablar, pero sin la cámara prendida, para ver si te podemos escuchar mejor. Ahí estás con el micrófono cerrado. Cerraste la cámara y ¿Dos, tres, cerraste. probando? Ahora, ya. A ver, Ya. ahí. Bueno, primero que todo, disculpas porque sí me encuentro en la Ecualdea Atlántida y acá cada vez que cae un rayo, la electricidad sube y baja y eso hace que la antena de internet se resete y bueno, están cayendo algunos rayos. Por otro lado, agradecerte, Guru, por tener este espacio de reflexión y encuentro entre la familia extendida que todos somos para compartirnos los diferentes saberes. Y bueno, y agradecerles a todos su presencia hoy aquí. Veo por los nombres de los participantes que tenemos una mayoría importante de gente que viene de los mismos círculos de danzas de paz, pero también tenemos gente de otras partes. Entonces vamos a hacer algo un poco sui generis hoy, un poco arriesgado también, y es que eh, mientras yo hago uno, yo es que tiempo juntos, es decir, si yo les voy a compartir, puede ser algo de 20 minutos y luego seguramente haremos conversación entre todos. Entonces, ¿qué sería ese tema que ustedes más quisieran que profundizáramos? Ahí dice que ya no me están escuchando. No, pero ahora se te escucha. Es que dijiste, vamos a hacer Ok, algo arriesgado, y lo que se escuchó después fue que vamos a pedirle, después de que tú hables una ok, primera parte de unos 10 o 15 minutos, preguntar que cómo podemos usar este tiempo para compartir en la conversación. listo. Entonces, tienen su tarea para todos los que están aquí es que escriban ahí en el chat en una frasecita
¿Cuál es ese tema fundamental que podríamos tratar juntos alrededor de este gran tema de las danzas de paz y el momento actual que se está viviendo? Y dice Guru ahí que también cuando escriban digan hola desde y el lugar donde se están conectando y ponen ahí su cosita, su aporte. Entonces, vamos a arrancar con el ejercicio de ustedes escribir en el chat y yo simplemente hacer una mini introducción para los que de pronto están hoy y no conocen de qué se trata este tema de las danzas. Y si me llego a cortar, vuelven a hacer lo que hizo Roxana de avisarme por el chat. Entonces, en grandes rasgos, las danzas de paz, como decía Guru, son una de tantas herramientas, uno de tantos caminos, uno de tantas prácticas y comunidades de prácticas que nos están ayudando actualmente a navegar por estas aguas de transición en las que navegamos, con unos aportes muy particulares que tienen las danzas de paz, que son una práctica nueva, que tiene apenas 50 años, que nacen dentro de un contenedor viejo del sufismo y que para los que nunca la han practicado, se trata de unas meditaciones en movimiento donde involucramos cuerpo, voz, corazón y mente, usando mantras o frases sagradas de las diferentes tradiciones de sabiduría del mundo para entrar en unos estados de conexión con la parte más sutil o la parte más, digamos, espiritual de nuestro ser y de la realidad donde nos desenvolvemos. Entonces cantamos en vivo y hacemos movimientos sencillos corporales como una especie de rondas infantiles espirituales, si lo quisieran ver así, imaginárselo los que nunca lo han visto. Particularmente esta práctica se ha comenzado a expandir por muchas partes y está en pleno crecimiento, entre otras cosas porque atiende unas necesidades muy particulares que tienen las personas en este tiempo, como son, por ejemplo, la recuperación de la conexión con lo sagrado, ya que las religiones están un poco desgastadas y el humanismo, por humanismo entendemos la creencia en que lo central en la forma de entender la realidad es el valor de lo humano, a eso llamaríamos humanismo, es decir, no importa si estamos hablando de capitalismo o socialismo o de izquierdas o derechas, todo eso, todo ese amasijo social, político, económico, no importa de qué color sea, hace parte del humanismo, es decir, de pensar que el máximo valor son los humanos, o podríamos decir una visión antropocentrista de la vida. En ese humanismo se ha perdido contacto un poco con lo sagrado y entonces la vida ha ido perdiendo sazón y pimienta y una de las posibilidades es recobrar el contacto con lo sagrado a través de posibilidades o puertas que se abren, siendo las danzas una de ellas. Entonces, el otro elemento muy chévere de las danzas es que nos saca del ensimismamiento, que se ha vuelto una de mis palabras favoritas, me la repito como mantra personal para estar muy atento a ello. Me parece que refleja muy bien muchos de los niveles de la situación crítica en la que estamos, ese ensimismamiento, muy metidos en el sí mismo, y en las danzas es una práctica colectiva, presencial. Hoy por computador y por Zoom no podemos hacer danzas de paz, podríamos incluso tratar de meditar juntos, podríamos incluso cantar un mantra juntos por Zoom, pero no podemos hacer danzas de paz. Entonces nos saca del ensimismamiento, nos mete en un círculo colectivo donde se mezclan nuestras energías y finalmente tenemos una experiencia de retorno a lo colectivo, ¿sí? Entonces, no es de extrañarse que al calor de las protestas y al calor de las luchas sociales que se están dando, o al calor de las crisis, por ejemplo, los compas en
en Irán, que están en este momento viviendo una crisis muy importante de esa tensión con Estados Unidos, pues las danzas de paz afloren como posibilidad de volver a juntarse y de volver a llamar un poquito de aire fresco desde lo sagrado hacia el interior de estas transiciones. Entonces en Chile, allá las compañeras han estado muy activas haciendo danzas de paz desde que empezaron las protestas en Chile. Acá en Colombia ya se activaron las danzas también en los días de marcha y en los días de paro. Es decir, no están ajenas al movimiento. Yo lo dejaría ahí como introducción grande y general. Recuerden que el desafío que tenemos es que ustedes puedan escribir en el chat en este momento qué cosa quieren que profundicemos. ¿Sí? Porque es que el tema es tan amplio y tenemos tanto gente de las danzas que ya son líderes de danzas experimentados con los cuales podríamos entrar, por ejemplo, a discutir temas tan específicos como cómo es diferente liderar danzas de paz dentro del contexto de una movilización social a liderar danzas de paz fuera de la movilización social. Es una discusión muy interesante, muy específica entre los líderes de danzas de paz, que aquí hay varios, pero al mismo tiempo también tenemos personas que están apenas llegando a este mundo de las danzas o tal vez no las conocen. Entonces, en principio queremos ver ahí en el chat qué los motivó en realidad, a qué vinieron, qué quieren en los próximos minutitos. Entonces, ahí ya empiezan a aparecer las preguntas y podemos incluso tomarnos unos segundos de silencio para pensar bien en esas respuestas y Guru hasta puede pausar la grabación para que no quede innecesariamente largo este webinar. Y tomémonos así, un minutito para que todos hagan la tareita. Ok. Entonces, claramente tenemos ahí las dos tendencias, ¿no?, que hablábamos. Hay algunas preguntas que están relacionadas con cómo se puede unirse y cómo se puede empezar a generar círculos de danzas en nuestras localidades. Y hay otras preguntas más relacionadas como con la práctica ya en sí de las personas que están metidas ya en el tema de las danzas y cómo profundizar tanto en la vida cotidiana como con el tema que propone Sayena ahí de la neutralidad. Entonces, empecemos por la parte introductoria, empecemos por atender a nuestros invitados que por primera vez o por veces recientes se están acercando a estos caminos. Entonces, primero contarles que el primer paso para entrar en esta práctica o en esta escuela, pues es que ustedes lo puedan vivenciar en carne propia. Hoy en día hay muchas oportunidades de asistir, por ejemplo, a retiros o a campamentos de danza. En Chile tenemos campamentos, en Brasil tenemos encuentros, en Colombia, en Ecuador, en Perú acaba de pasar uno ahora en diciembre. Entonces, la primera recomendación sería que, por ejemplo, estuvieran pendientes y se vincularan al grupito que tenemos en Facebook, por ejemplo, esa puede ser una opción, que se llama Danzas de Paz Universal Latinoamérica, donde todos los amigos y hermanos y colegas de Latinoamérica ponen ahí sus talleres y sus campamentos y sus retiros, a ver si alguno les coincide cerquita y puedan ir y vivenciar esa experiencia. Una vez vivenciada esa experiencia, es decir, una vez se probaron en carne propia la sopa y si les gustó la sopa y ustedes quieren seguir comiendo de esa sopa, pues entonces ya pueden aprender la receta de la sopa. Y para aprender la receta de la sopa,
entonces se buscan una persona que los acompañe en ese camino, que en el lenguaje de nuestra red se llaman los mentores. Y entonces los mentores son unas personas que los acompañarán en el camino gradual y paulatino de cómo llegar a ese punto en el que ustedes tengan una sopa lo suficientemente buena como para que tengan invitados. Eso significa llegar al punto en el que puedan tener su propio círculo de práctica y invitar allí en su ciudad, en su pueblo, a hacer la práctica. Obviamente no es inmediato, uno no invita a comer a sus amigos con la primera sopa que ensaya, sino ya cuando más o menos está la receta ya bien aprendida. Entonces es un proceso gradual que toma un tiempito y que se hace de la mano de un mentor. Y los mentores se conocen y uno encuentra mentores precisamente en esos campamentos, en esos encuentros, como para que se los imaginen si nunca han asistido, pues en estos encuentros estamos hablando de grupos de entre 40 y 150 personas que se reúnen por 3, 4 o una semana completa, 3, 4 días o una semana, y se practica juntos y se practica juntos y se practica juntos. Y a esos encuentros vienen muchos mentores y muchos líderes que ya conocen cómo hacer el trabajo y entonces allí uno puede encontrar su compañera o compañero de camino que lo va a ir guiando. Digamos eso para no entrar en mucho detalle de que cómo se escogen las danzas o si se puede hacer esto, qué está no permitido, qué está es recomendable, pues todas esas son cosas que el mentor pues le ayuda a uno y obviamente no vamos a dedicar este webinar a hacer una sesión introductoria de mentoría. Entonces, entrando en el otro tema, ¿sí? De estos escenarios que tenemos ahora de conmoción política y social, eh, tanto concreta en las calles como al interior de cada uno de los corazones. Vamos a hablar de los temas que proponen aquí algunos de los compas. Entonces, entrando por la puerta que nos propone Sayen, de si los líderes de danzas de paz universal son neutrales o no. Es decir, eso sería algo así como la relación entre las danzas de paz universal y la política. Entonces, esa es una discusión buenísima y muy delicada, porque es un arma de doble filo. Es decir, por un lado, nosotros aspiramos a que las danzas de paz universal sean una práctica ecuménica, incluyente de todos, todo incluyente, donde, por ejemplo, no haya ningún problema en que en un círculo de danzas de paz universal vengan personas de la extrema derecha que quieren rezar por el planeta, ya que el paradigma que tienen en su cabeza es que ese es el mejor camino, desde su propio entendimiento. Entonces, digamos, un seguidor de Trump o un seguidor bueno, no quiero entrar en nombres personales acá en Latinoamérica, pero estos personajes que representan esa postura frente a la vida deberían ser bienvenidos en los círculos de danza, ¿verdad? Eso es por un lado. Por un lado, no podemos cerrarle la puerta en las danzas a las personas dada su ideología política, porque en últimas todas estas son ideologías. Es decir, obviamente uno tiende a ser un poco más simpatizante en estos movimientos alternativos y de regeneración ecosocial, uno tiende a ser más simpatizante de las ideologías que están más a la izquierda, es decir, las ideologías que ubican la solidaridad como un bien más importante que el lucro personal, por ejemplo. Pero no dejan de ser ideologías. Entonces ahí no podemos pecar de creer de que estamos en algún tipo de superioridad,
porque también estamos en una ideología cuando hablamos de derecha y de izquierda. Pero por otro lado, por el otro lado de la moneda, tradiciones espirituales, cualquiera. Vamos a tomar un ejemplo, vamos a tomar el Zen como ejemplo, el budismo. Si uno coge el budismo o cualquiera de estas tradiciones, pero cojamos el budismo, y uno quiere aplicar en el siglo XXI los preceptos éticos del budismo, y he escogido el budismo porque en el budismo no se habla ni siquiera de moralidad, ni de lo que es bueno o malo, o de las fuerzas del mal, ni de nada de eso, sino es la ética, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, por ejemplo, uno llevando a una aplicación juiciosa y detallada de los principios éticos del budismo, uno no podría estar apoyando, no puede apoyar, por ejemplo, el sistema económico actual, porque es un sistema económico que se basa en la depredación de otros seres, de la depredación de la naturaleza y la depredación de pueblos y comunidades oprimidas, ¿sí? Y eso es antiético, porque uno de los preceptos éticos del budismo pues es la compasión, es el cuidado del otro. Entonces es una discusión súper interesante, porque por un lado, todos deberían ser bienvenidos y nosotros no deberíamos considerarnos superiores a los que están defendiendo posturas, llamémoslo así, un poco más egoístas o un poco posturas, si queremos poner un juicio moral, un poco posturas retardatarias, atrasadas. Pero por el otro lado, la neutralidad total no existe, es una falacia, porque detrás de las ideologías hay unos preceptos, y hay unos efectos. Entonces, la neutralidad tampoco existe. Y ahí la serpiente se muerde la cola, porque si uno dice, ah, bueno, a mí me gusta eso, yo me identifico entonces con los que somos bien militantes y firmes en la defensa de la ética de la vida. Y entonces desde allí yo defiendo mi postura de no neutralidad, porque yo soy un defensor de la vida y no puedo ser indiferente frente a este sistema opresor y depredador, pero ahí mismo, inmediatamente, usted queda puesto en la pantalla pública de los rayos X, porque ¿quién de los que está aquí puede, como dijo Cristo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra? ¿Quién de nosotros puede jactarse de tener una vida que no apoya ese sistema depredador? Con nuestras compras, con nuestro consumo, con cada vez que, en la manera tan sencilla como nuestras compras, alguna vez hemos tenido y seguiremos que tener que donarle algunos pesos a ese sistema capitalista, y somos parte de ese sistema, y es absolutamente imposible trazar una raya, decir, de aquí de esta raya a la derecha es colaboración con el sistema, y de esta raya a la izquierda es pureza en el estilo de vida, porque es absolutamente difícil. Así tú digas, no, es que yo entonces de ahora en adelante no voy a viajar en avión para ir a los encuentros de danza, y voy a ser como Greta Thunberg, la ecologista esta de Noruega, creo que la sueca, y se fue en velero, ¿no? Chuta, pero ¿de qué está hecho el velero? ¿Me entiendes? O voy a viajar en bicicleta. Claro, pero la bicicleta vino de ciertas minerías, de la extracción de ciertos metales.
Mejor dicho, en resumen, con este primer punto de atención sobre la relación entre política y danzas de paz, cómo reaccionar uno frente a las personas que están un poco cerradas, ¿no? Como propone Paola en el chat, que personas que dicen, no, bailas, yo con lo cristiano no quiero nada. ¿Cómo relacionarnos con gente que no tiene ciertas sensibilidades abiertas, bien sea hacia lo espiritual o bien sea hacia lo ecosocial, que también son sensibilidades que se despiertan? Pues mi recomendación ahí en ese punto es mantenernos livianos, lo más livianos que podamos en el juicio, ya que todos de alguna forma estamos montados en este mismo barco, y la energía que podríamos invertir en buscar dónde poner la raya que nos separa de aquellos pecadores, mejor esa energía nos queda mejor invertida en investigar dónde más podemos nosotros ir puliendo nuestros propios pecados. Y cuando hablo de pecados, hablo no desde un marco moral, por supuesto, para los que me conocen, sino desde un marco de ética, de cuidado frente a la vida. ¿Sí? Un marco ético de pecado sería cada una de esas acciones con las cuales yo, o en mi pensamiento, palabra o acción, reencaucho y le doy vida de nuevo a esos hilos del viejo paradigma, a esos hilos de la separatividad, del antropocentrismo, del individualismo. Bueno, no vamos a hacer ahorita el vademecum de pecados. Ahora, respecto a la pregunta que hacía Vanessa, que me parecía muy buena, y yo creo que tocaría ese tema de Vanessa y algo de lo que está hablando Mónica, y valdría la pena que nos abriéramos a una conversación. De pronto, Guru, mientras tanto, nos vas ayudando a pensar cuántos grupitos armamos, y yo podría proponerles una temática para esos grupitos y luego cosechamos. Veo que hay una mano levantada de Fernando, ahorita la podríamos atender. Entonces, tocando lo que planteaba Vanessa allí, que me parece también muy a tono, que es cómo estamos cada uno de nosotros llevando a nuestra vida cotidiana todo lo que practicamos y profesamos en las danzas de paz, o lo que decía Mónica de qué podemos decir desde las danzas de paz frente a la caída de lo patriarcal. Yo pienso que ese es un tema, o sea, la incorporación en la vida cotidiana. Mi sabor personal es que es el desafío más grande de todos los caminos espirituales, no solo de este que compartimos varios de los que estamos acá, sino de todos los caminos espirituales, cualquiera. Es cómo convertirlo en una vivencia cotidiana. Hazrat Inayat Khan tiene una frase muy famosa que los ayahuasqueros de Brasil, la gente del Santo Daime, la convirtió en un himno, que de pronto muchos de los que están aquí han escuchado en las ceremonias, que dice: deja que Dios sea una realidad y Él hará de ti una linda verdad. Entonces, en esa primera parte de la frase, no vamos a meter en la segunda, pero en esa primera de que Dios sea una realidad, se me antoja que una de las posibles rutas de exploración de esa frase sea este tema que estamos tocando, de cómo nuestros ideales, nuestras aspiraciones, de cómo nuestras claridades
se convierten en vivencia cotidiana, ¿sí? Y para mí ese es el gran desafío, Vanessa. Es decir, para eso no existe ninguna receta ni ningún camino fácil, porque yo considero que ese es la materialización de cualquier camino espiritual, ese ejercicio de una vez y otra vez, constantemente, volver a retornar a la autopresencia, a la capacidad de podernos observar y saber desde dónde estamos actuando, desde dónde y qué efectos está generando nuestra actuación, palabra, obra, ¿no? Que se parece mucho al trabajo que hicimos recientemente acá en la Atlántida con Fernando, que ahí apareció en mi pantalla y por eso se me viene a la memoria, que hacíamos ese trabajo de meditación. La meditación es, pues es como una práctica en chiquito de esa práctica cotidiana, que es una práctica permanente. Entonces la meditación es una práctica en chiquito de una y otra vez, una vez más, volver a centrarse. Y uno vuelve y se distrae, y uno vuelve y se centra. Y vuelve y se distrae, y uno vuelve y se centra. Es como una especie de entrenamiento de generar esa capacidad en uno de volver a la conciencia plena, de volver a la atención plena, para que en la vida cotidiana podamos hacerlo. Y cuando estemos ya enfrentados a las situaciones, cuando estemos parados frente al, no sé, al momento de hacer una compra, al momento de tomar una decisión grande en nuestras vidas, al momento de enfrentarnos en una situación de tensión emocional con un ser querido, ahí tengamos un poquito más posibilidad de volver a esa atención plena, de volver a esa posibilidad de ser testigos de la realidad y salir de la plena identificación y de ese ensimismamiento, tomar un pasito atrás y poder decir, ok, entonces esto, este momento, esta situación, esta decisión, esta pelea, este conflicto, este momento aquí y ahora, ¿desde dónde lo estoy abordando? Y créanme que ya solo el hecho de hacerse la pregunta ya nos cambia de canal, ¿sí? No importa que no sepamos la respuesta, no importa que no sepamos decir, ah, sí, esta reacción mía está saliendo de la séptima capa del segundo grupo del ego. No, solo el hacernos la pregunta ya nos manda a otro canal y nos deja mucho más posibilitados de enfrentar eso de buena manera. Entonces, voy a dejarlo hasta allí para que no se vuelvan tan largos estos monólogos y vamos a irnos a los grupos pequeños. Vamos a tratar de, en esos grupos pequeños, traer al grupo grande un aporte, ¿sí? Que sea una continuación de este ejercicio que estamos haciendo como de explorar el meollo del asunto. Yo les propondría que nos tomáramos... ¿De cuántos van a ser los grupos? ¿De cuántas personas, Guru? Son grupos entre 4 y 5 personas. Tenemos para 5 grupos. Si quieres, lo podemos hacer un poco más pequeños los grupos y hacemos más. Se me cortó. ¿De cuántos dijiste, Guru? ¿Perdón? Entre 4 y 5 personas se arman 5 grupos. Ok. Ok. Ya. Entonces, digamos, si cada uno puede contribuir con un par de minutos, necesitaríamos 10 minutos de conversación, solo 10 minuticos, y ustedes mismos ya aquí, la mayoría son experimentados con estos ejercicios de conversación, o sea... Jorge. Ahí se dejó. Jorge, se cortó. Sin ningún remordimiento al que esté... Ay. Se dejó de escuchar cuando dijiste la mayoría de ustedes son experimentados. Ellos pasaron esa... Y... Ok.
en este tipo de ejercicios. Entonces, por favor, encárguense de que los 2 minutitos sí se cumplan por persona y con mucho amor y mucha neutralidad le pueden decir al que ya esté hablando más de 2 minutos que, que por favor continúe con el siguiente. Y vamos a traer en esos grupos de cosechar basado en su propia experiencia personal, usted cómo está navegando por estas cuestiones. ¿Qué es lo que usted en este momento le está metiendo más ganas? ¿Sí? Compártale a sus compas y es posible que descubramos que hay muchas similaridades. Dicho de otra manera, ¿cuál es su frontera de crecimiento actual? ¿Cuál es su línea de avance en este momento? ¿A dónde está cultivando fuertemente ese trabajo? ¿Sí? Piénsenselo bien, lo comparten 2 minutitos. En cada grupo se encargan de que haya un vocero que lo escogen antes de empezar la discusión, y ese vocero nos va a traer ni siquiera un resumen de lo que dijo todo el mundo, pero simplemente una muestra, un fractal de lo que pasó allí. No tienen que hacer una exposición de lo que se habló, pero traer una muestra, un sabor. Y de pronto al final de ese ejercicio nos da tiempo de unas reflexioncitas finales. Entonces, Perfecto. ¿Podrías, Jorge, Guru, puedes invítanos escribir a las... a las salas, puedes escribir en el chat cuál es la arenga, cuál es la pregunta, el tema central de la reflexión en el grupo pequeño? Listo. Bien, Listo. mientras él lo escribe, entonces les va a aparecer en una pantallita una invitación a unirse a una sala de trabajo y después de pasados cada 2 minutos les vamos a estar mandando un mensajito para que vayan teniendo una referencia del tiempo que va transcurrido, y pasado el tiempo total de esos 10 minutos que se van a dar, se va a acabar la estadía en las salas y automáticamente van a volver a esta sala común. Y para ese momento el grupo debiera tener a un vocero, que es lo que se invitaba después a compartir las cosas principales de la conversación que hayan tenido. Y como está inestable la señal, entonces si ustedes apagan las cámaras, los que las tienen prendidas, que es súper bonito ver las caras, pero ocupa más ancho de banda, entonces eso hace esta transmisión más liviana, y los que tienen señal débil también les permite estar más estables, sobre todo Jorge, que necesitamos estarlo escuchando. ¿Ya? Entonces ahí está el punto de conversación, es cuál es el tema que tú más estás trabajando en este momento en relación con tu camino personal y en relación con la situación actual del mundo y de tu territorio. Vamos a las salas. Se vayan aceptando la invitación para ir a las salas. Muy bien, bienvenidos y bienvenidas todas a la gran sala. Hubo personas que en el intertanto ustedes estaban trabajando, se sumaron ahora, por ejemplo, Nicolás. Así que ellos estarán ahí de testigos de lo que puedan compartir de sus conversaciones y con sus voceros. Jorge, ¿quieres tú ir dando la palabra? ¿Cómo lo vamos haciendo? No, puede ser bien orgánico que quien quiera empezar abra su micrófono y le dé nomás. Listo. Entonces, está la voz para el grupo que quiere partir, compartiendo ahí un par de reflexiones centrales.
Bueno, pues parto yo, Roxana, de Chile, para no perder tiempo. Teníamos un grupo de dos jóvenes, uno que vivía en Francia y estaba en la noche, que tiene 18, y otro que tiene 32, que está en Colombia recién a punto de hacerse mentor de la cata, mentis de la cata, Rameli. Y Cecilia, que tiene 62, y yo que tengo 61, ella es de Argentina y había vivido en Holanda. Entonces, Cecilia venía de haber vivido todo el cambio en Europa, en Holanda, ¿no? Y venía con muchos planes a trabajar a Argentina y se dio cuenta que sus planes se fueron a la punta del cerro y tuvo que empezar todo de nuevo, ¿no? Y aquí hasta ahora sin planes. Y los otros chicos estaban trabajando la confianza en sí mismo y la búsqueda, ¿no? La búsqueda de conexión entre lo espiritual y lo social. Y yo les planteaba que lo que estoy trabajando acá en Chile es la rabia, ¿no? Mi rabia conectada a la rabia que se manifiesta en mi país a cada instante, en casi todos los lugares, ¿no? Por eso cada día las danzas de paz son más necesarias y por eso estoy haciendo tantas danzas de paz este último tiempo y están solicitándose tanto, porque los espacios que se generan allí son de tanto amor y de tanta resiliencia y apapache que están siendo muy necesarios. Eso. Muchas gracias. Súper. Gracias, Rox. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo estaba en el grupo 3, entonces, bueno, en nuestro grupo había personas también del movimiento ambientalista, Valentina, otra Valentina, y estaba también Tatiana Sarper, Carolina, y bueno, entre nosotras lo que estuvimos hablando era también cómo estos círculos pueden llegar a acoger a todo tipo de personas, es decir, cómo también desarrollan en nosotros un como tipo amor incondicional, ¿cierto? Que es tan necesario también expandir a todos los escenarios posibles, no solamente como dentro de nuestro círculo conocido de seres del camino espiritual, entre comillas, ¿sí? Sino poderlos llevar también al movimiento, por ejemplo, ambientalista, al movimiento, pues, o sea, desde el ámbito también político, entonces es como, y artístico, que también pues había como una escuela artística ahí representada, entonces es desde nuestro quehacer cotidiano, como transmitimos eso, ¿cierto? Que podemos llegar a sentir en un momento particular que es como durante la danza, pero también cómo eso se puede llegar a compartir e ir más allá, digamos como una práctica tanto individual como colectiva. Sería básicamente eso lo que podría compartir en este momento. Gracias. Gracias, Valentina. ¿Quién sigue? Hola, yo soy Adriana de Ecuador, estaba en un grupo con la Moni de Chile y el Marco de Bolivia. Y bueno, me cayó un rato el internet, pero cuando regresé me pusieron al día y lo que compartimos fue que cada uno cómo se relaciona con las danzas de paz en su ambiente. Entonces, por un lado era con los niños o con el círculo como grande en la ciudad y en círculos de paz. Y salía en común como esta necesidad y compromiso con la vida de poder generar un ambiente armonioso en comunidad
y también la importancia de la escucha, de la pausa, de respirar, de darle una agarrada bien fuerte a la bestia, al ego, antes de como imponer su razón o su punto de vista, o de reaccionar, actuar, y poder abrirse a la escucha. Y a través del cambio personal, poderse compartir ese cambio a nivel colectivo. Vamos que empieza el cambio hacia adentro. Y también salió algo muy interesante, ya se acabó el tiempo, y era como, al ser la única líder del círculo de danza de paz, se puede generar también una situación jerárquica que no es tan placentera para esta persona. Entonces, es un momento en el que coincidíamos en el grupo de autorreflexión, de pausa y de transición de cambio. Eso, gracias. Gracias, Adriana. ¿Quién quiere seguir? Hola, soy Catalina de Chile. Estuve en un grupo con Juan, con Fernando, con María y hoy no me acuerdo, Fernando, ¿te acuerdas quién era el otro? La otra chica. Bueno, ahí estuvimos compartiendo, no pudimos hablar todos, me faltó escuchar a Fernando y a la otra chica, pero estábamos todos en distintas etapas y viviendo distintos procesos. Había Juanito estaba en un proceso de más estudio, más intro, y bueno, yo les conté que como estaba haciendo el proceso con Chile, que es como bien nos ha tocado estar entregando muchas danzas con tensión a nivel de terapias y de contención a la gente que está en las protestas y las danzas han sido instancias de integración y bálsamos efectivamente no solamente en los círculos, que es donde las personas tienen más confianza para conversar, para escuchar, sino que también en otras instancias donde solamente se comparte el amor del momento. Y para eso han servido mucho las danzas. Estamos entregando en distintos tipos de círculos y de actividades. Y había también escrito María, la experiencia que tuvo con ambientalistas, donde yo hice una danza y también repentinamente y rápidamente la vibración de lo que se estaba viviendo en ese minuto en la calle y cómo se llega rápidamente a un nivel más amoroso con personas que no conocen la profundidad de lo que están. Básicamente es eso lo que comparto. Gracias, Cata. María, está entrando mucho ruido por tu micrófono. Si puedes silenciar tu micrófono, María Ruiz, por favor. ¿Quién quiere seguir? Creo que nos falta ya uno o dos grupitos nomás. Amarelis, hay un llamado para que tomes la vocería. Dios mío. Ok, pues en el grupo entraron varias personas, no pude leerlas a todas, pero estaba Paola, Sayen, Mariana, y solo pudimos hablar 3 y coincidimos en el tema del trabajo personal, coincidimos en el tema de la práctica del yoga, la importancia de la conexión con la meditación, de volver la práctica
hacerla diaria y a partir de allí poder transmitir eso a través de las danzas. Poder tocar a las personas desde la propia, diríamos, la coherencia de lo que se hace a nivel personal. Y le comentaba al grupo que, bueno, que en Venezuela, con el tema que ya todos conocen, pues las danzas de paz universal han sido muy bien recibidas y han sido muy integradoras, sobre todo en momentos donde el tema social y político estaba en efervescencia. Ok. Una pregunta aclaratoria para todos, Amarelis. ¿Cómo ha sido tu experiencia allá en Venezuela en el marco de la relación con la inclinación política de los participantes? Es decir, los círculos de danzas en Venezuela suelen ser de gente que más o menos está en la misma posición frente al régimen, o hay una diversidad y ahí como que todo se olvida por un poco de si tú eres pro o en contra del régimen? ¿Cómo? Sí, es sumamente diverso. De hecho, nunca se toman los temas políticos, no se tocan dentro del círculo. Cuando se hace una convocatoria, se invita a las personas a conectar con su respiración, no se da espacio para posturas políticas ni religiosas, sino más bien se brinda la posibilidad de la respiración, de la escucha consciente, del mirar al otro, y de una vez comienza la caminata meditativa, la invocación, y con una facilidad enorme la gente se va integrando. Es un fenómeno, aquí se ha vuelto un fenómeno. El año pasado, que fue un año tan fuerte a nivel político, económico, social, familiar, por el tema también de la cantidad de personas que se ha ido del país y las familias fraccionadas, pues se volvió terapéutico. Mucha sanación a través de cada círculo, mucho reconocimiento del otro, mucho abrazo, mucha honra y respeto dentro del círculo. Y a partir de allí se han generado muchos vínculos, incluso sabiendo las posturas políticas de cada quien. El tema político no se toca, más bien se abraza la posibilidad de juntarnos en los espacios. Ok, muchas gracias. Entonces, para verificar, No se te escucha, Jorge. pero si hay un grupo que falte, por favor, adelante. Parece que ya estamos. Yo voy a apagar mi cámara de nuevo para garantizar mejor ancho de banda. Eso. Y quería redondear el encuentro con 3 punticos. El primero, 3 punticos para que nos llevemos todos como de fácil recordación. El primero lo tocamos en la introducción inicial. Le puse un nombre fácil de recordar: el hedonismo espiritual. O sea, es cuando uno de repente se empieza a asumir como superior o como mejor que los otros, sobre todo los otros que no tienen camino espiritual, o sobre todo los otros que no están en mi sensibilidad ecológica o en mi sensibilidad social. Entonces, ese sería el primer punto importante de recordar, de masticar, de explorar ese tema del hedonismo espiritual, es decir, de qué manera es realmente imposible asumirnos como realmente superiores o como separados de aquellos que están manifestando estas otras
posturas, pues en últimas, todos somos simplemente expresiones del espíritu humano. No hay ninguno de estas posturas que nos causan a veces rechazo que no sea humana. Entonces, dentro de la manifestación de lo humano, estamos todos en el mismo barco. Entonces, primer punto de atención, el hedonismo espiritual. El segundo punto de atención, por ahora, para que sea fácil de recordar, lo he llamado el manejo de la frustración. Y este segundo punto tiene que ver con que no debemos desestimar el poder y la fuerza de ese sentimiento hoy en día, de la frustración. Decía Roxana, la rabia en Chile cabe dentro del costal de la frustración. Es absolutamente normal que, siendo habitantes de este tiempo, espacio, de este momento particular en nuestras sociedades, es absolutamente normal que experimentemos unos tamaños importantes de frustración. Siempre ha habido injusticias, siempre la frustración por el estado de los asuntos de la sociedad y del mundo ha existido, pero esta es la primera vez que como especie el espíritu humano es consciente de que se está autodestruyendo, porque ya todos somos conscientes en cualquier punto del espectro de la sensibilidad ecosocial, desde los más insensibles hasta los más sensibles, todos somos conscientes de la autodestrucción y eso es altamente frustrante. Da rabia, da tristeza, da impotencia, da confusión, da de todo. Desde los contextos locales, regionales, nacionales, hasta el planetario, altísimos niveles de frustración. Entonces, debemos ser capaces de hacerle frente de una forma responsable a esa frustración y hacer manejo de la frustración, porque si no nos puede arrollar esa ola. Y esto me lleva al tercer punto, que yo lo llamaría, para que sea fácil de recordar, la espiritualidad comprometida, que es una de las posibilidades para el manejo de esa frustración. Es encarnar esta manera que todos los que estamos aquí somos artesanos y pioneros de ello, de la espiritualidad comprometida, es decir, de buscar un camino personal, interior, que de alguna forma esté en congruencia con el momento que estamos viviendo, que esté a tono, que no sea la estrategia de meter la cabeza del avestruz en el hueco, sino que está totalmente de frente a la cantidad de dolor, por ejemplo, que genera la matanza de seres vivientes, humanos y no humanos, el destrozar los ecosistemas de la manera, ver los excesos de este sistema sociopolítico, económico, mundial, de tomar de frente ese dolor y de poder precisamente a través de nuestros caminos, de nuestras prácticas, de nuestros grupos, de nuestras escuelas, de nuestras redes, poder convertir todo ese dolor, poder convertirlo en compasión, en acción, de acción, ¿verdad? Y esa acción, pues ojalá esté dentro de la sombrilla de la regeneración ecosocial, es decir, que esa acción sea una acción reparadora. Y dentro de la regeneración ecosocial también caben las movilizaciones ciudadanas que estamos presenciando en Latinoamérica y en el mundo, porque parte de la regeneración social es volver a retomar ese poder de la sociedad civil, esa capacidad de los pueblos de autodeterminarse, esa capacidad de los pueblos de liberarse de esos yugos que en este momento
Algunos son visibles, pero hay otros muchos que son invisibles, como por ejemplo el yugo del consumismo o el yugo de la instrumentalización de la naturaleza. Son muy invisibles. Entonces ese empoderamiento ciudadano, esa autonomía y emancipación de los pueblos hace parte de la regeneración social. Entonces cuando hablamos de regeneración ecosocial, pues estamos hablando de un gran campo que apunta a restaurar el tejido natural y social que nos sustenta. Y dentro de ese punto de la integridad, de la espiritualidad comprometida, quiero presentar lo que en Colombia llamaríamos la ñapa, como un cuarto puntico extra, que para que sea fácil de recordar, yo lo llamaría, y hay gurú que está tomando nota, yo lo llamaría la reinvención de Dios. La reinvención de Dios. Ya que uno de los regalos bonitos que tiene este tiempo en que estamos viviendo es que estamos en el momento en el que se encuentran y confluyen como ríos que confluyen en una desembocadura diferentes procesos históricos que incluyen además esta crisis de las grandes religiones o esta crisis de las grandes tradiciones. Es decir, las tradiciones tienen que evolucionar. Entonces nosotros como practicantes de meditación, nosotros como practicantes de yoga, de danzas de paz universal, de meditación, de lo que queramos, estamos dentro de unas escuelas o dentro de unos linajes que tienen que evolucionar, tienen que ponerse a tono con el tiempo que estamos viviendo. Y uno de los aspectos más interesantes de esa evolución es en el ideal o en la comprensión de lo divino. Y eso no está escrito, no está hecho, está por construir, lo estamos construyendo en cada práctica, en cada encuentro, en cada reflexión, en cada profundización en nuestra realidad personal o colectiva. La reinvención de lo divino. Vivimos en un momento histórico donde, por ejemplo, desde la ciencia nos llegan unas imágenes o unos contenidos o unas propuestas de modelo bellísimas, que mal haríamos en descartarlas si todo este dolor y toda esta destrucción y todo este caos planetario ha sido tan costoso, pues ese costo tan alto, entre otras cosas, ha producido ciertos desarrollos, y uno de los ciertos desarrollos que ha producido, pues ese desarrollo científico. Entonces, ¿cómo nos vamos a negar a beber de esas aguas que han sido tan costosas de destilar? ¿Cómo nos vamos a perder la oportunidad de complementar y amalgamar la visión de Dios con lo que la ciencia ha descubierto sobre el universo, con lo que la ciencia ha descubierto sobre la vida, la matriz de la vida, las visiones que nos ofrece la física cuántica sobre la manera como el universo es un superorganismo? Es decir, tenemos ahí un campo bellísimo, totalmente vivo, en pleno desarrollo, de reinventar lo divino. ¿Qué es lo divino? ¿Qué es lo sagrado? Muchos de los que estamos aquí tenemos mucha afinidad también por los caminos ancestrales y la tradición, sobre todo aquí, de los pueblos antiguos de América. Nos da una posibilidad preciosa de poder condensar todo ese sumo de experiencias en nuestro interior y ayudar a que ese ideal de Dios, a que esa percepción que el gran espíritu humano tiene sobre lo sagrado,
también evolucione. Y en esa evolución justamente estamos ahora, y es uno de los privilegios y una de las cosas bonitas de este tiempo. Porque, como decía Joanna Macy hace poco, si este es el atardecer y es el ocaso de la humanidad, los atardeceres también tienen belleza. Así que, como parte de ese manejo de la frustración, no podemos desconectarnos de lo bello y lo bonito y lo especial y lo maravilloso de este tiempo. Y una de nuestras misiones es poderlo expresar, poderlo encarnar también de la mejor manera que podamos. Entonces, me despediría con este mensaje de estos 4 puntos de recordar y de nuevo, pues, muchas gracias, comadres, amigas, amigos, compadres, compañeros, colegas, por esta juntada hoy. No creo que dijimos nada nuevo hoy, pero nos deja el sabor rico de sentirnos que vamos en el mismo barco y que vamos remando juntos, poco a poco, aclarándonos por dentro y por fuera. Les deseo una feliz tarde a todos y gracias de nuevo, Guru, por organizar este encuentro. Gracias a ti, Jorge, y gracias a todos los que están aquí presentes. Sí, con esto estamos cerrando la tarde de hoy este webinar y el ciclo de 5 que tuvimos entre diciembre y enero. Estuvimos compartiendo la sanación de trauma colectivo, la comunicación no violenta, también estuvimos con la meditación desde el Yoga Kundalini Forum la semana pasada y ahora las danzas de paz, así que tenemos bastantes alternativas y al mismo tiempo bastantes esperanzas y tareitas para ver desde cuál camino vamos abordando. Así que ya les estaremos anunciando los próximos ciclos. Ahora tomamos una pausa y nos abrazamos entre todos y todas. Si quieren prender su cámara para despedirnos, ahí ya estamos en el cierre. Hacer un anuncio para aquellos de ustedes que entienden y a tener un webinar muy... Uy, no se te escucha. Sobre sufismo, lo pueden encontrar la información ahí en el... ¿No se escuchó la invitación? No, sufismo. A ver, repite, dale de nuevo. Aquellos que quieran tener un webinar muy interesante sobre sufismo. Eso. 5 de enero, para los que eres maestros preciosos, sobre sufismo comprometido y la info. Lo de Neil Douglas, monito. A ver.